Hermanos amados, tenga usted muy buenos días. Siempre me quedo con unas palabras de nuestra última alabanza. Mi alma siempre esperará en ti. Ese debe ser uno de nuestros deseos, hermanos amados, hoy más que nunca. En este camino, como dijimos casi a mitad de las alabanzas, que tenemos que tener un caminar de arrepentimiento continuo, y esto importante, perseverar en la ley, en la Torá de Dios, en el poder del Espíritu indudablemente, y en su palabra. Bien, hermanos amados, el shalom de nuestro amado Padre Celestial sea en ustedes, para ustedes también, amigos, hermanos ahí en el canal del ministerio. Bien, hoy hemos iniciado una serie a fines del mes de enero aproximadamente. Ha iniciado el principio de dolores, porque a principios de año, el 1, el 2 y el 3 de enero, no ha sido casualidad 3 eventos que sucedieron ese día, que ya lo hemos visto en el primer y segundo tema de esta serie. Es muy importante considerar estos 3 eventos que han iniciado en estos 3 primeros días del año y que marcarán este año 2026. Marcarán quiere decir, esos 3 eventos continuarán sucediendo en diferentes naciones. Y estos eventos tienen que ver con incendios, las noticias. Es muy importante estar, hermanos amados, no tanto en las noticias nacionales, sino en las internacionales. Hay efectos climatológicos también intensos. Esta semana aquí en Perú estaba escuchando al encargado del IGP, Instituto Geofísico del Perú, CENAMI también, que ha comenzado la corriente del Niño y que va a ser muy intenso en este mes de marzo. Debemos recordar que la corriente del Niño aquí en el Perú sucedió el año 2017. Ya usted sabe qué experiencias sucedieron. Por aquí pasamos también una diversidad de experiencias justo en este distrito donde actualmente vivo. Por eso, hermanos amados, tenemos que ser, como siempre les inspiro a hacerlo, tenemos que ser una generación que entendamos. Una generación que entienda el plan de Dios, que viene sucediendo realmente hoy y que sucederá, a fin de que podamos hacer vencer a muchos y resplandezca. Ya hemos enseñado que estamos en los últimos años de la actual última generación. Eso lo vimos en el primer tema, ahí muy ampliamente. Y antes, dijimos también ya en el segundo tema, a manera de resumen, antes de la manifestación del nuevo orden mundial y del anticristo, en estos meses que vienen, está por manifestarse
Gog, sabemos que ya es Irán desde el año 2022, cuando enseñamos el libro de Apocalipsis. Y también Magog, que sabemos que hay 6, 7 países del Turquistán liderado por Turquía. Eso será. Y también como hoy, hermanos amados, lamentablemente, hay falsos profetas que al no entender Mateo 5:17, escuche bien, líderes están separando de la obediencia a la Torá, que es la ley de Dios, entendida en el poder del Espíritu, está siendo separado muchos creyentes de esa obediencia. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué va a seguir sucediendo? Que el amor de muchos se enfriará. Como hemos dicho ya en el tema número 3, ahí está muy ampliamente este tema, cómo el amor de muchos se enfría, el por qué. Y su caminar es a veces sí, a veces no. Sus experiencias personales, sus experiencias externas le afectan. Entonces, hermano amado, este contexto de hoy de separarse, escuche bien esta parte, de separarse de la Torá, de las leyes de Dios, entendidas en el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que implica? ¿Cuál es la consecuencia? Estar en la apostasía, es decir, transgresión a la ley de Dios. O sea, no, y ya sabemos por Jeremías 34 que para conocer a Dios tenemos que tener la Torá, la ley de Dios en nuestro corazón y entendida en el poder del Espíritu Santo que viene a nosotros. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo. Le hago esta introducción para ingresar después al cuarto tema de hoy de nuestra serie. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Tesalonicenses y el versículo 7, usted seguramente lo tiene en la nueva versión o en Pesita o en alguna versión que usted tenga. Pero yo quiero leerle qué dice, como ya lo hemos hecho en algunos temas de esta serie, qué dice la Biblia hebrea. La Biblia hebrea dice en este segunda de Tesalonicenses, versículo 7, mire, porque ya está separación de la Torá, está actuando secretamente. Pero será secretamente hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. ¿Qué entendemos? Que va a llegar un momento en que la apostasía ya no va a seguir afectando la vida de un creyente como viene ocurriendo hoy, sino que va a surgir un representante mundial. Ese representante va a personificar la separación de la ley y de la Torá y de todo lo que sea de Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué? Porque va a establecer el Islam como religión mundial. El apóstol Pablo también nos dice en este mismo segunda de Tesalonicenses,
en el capítulo 2, en el versículo 3, y lo quiero leer. ¿Qué dice la Biblia hebrea? Usted téngalo al frente, lo que dice su Biblia en la versión que usted usa. Versión Valera, versión Pesita, Palabra de Dios para Todos, la que usted use. Dice, versículo 3, no dejen que nadie los engañe. En ninguna manera. Estoy leyendo la versión hebrea. Porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado el destino a perdición. ¿Cómo entiendo esto hoy? ¿Cómo se debe entender estos versículos? Hoy, hermanos amados, y va a seguir por breve tiempo la separación secreta de la Torá y de la ley por parte de muchos líderes hacia los creyentes, porque no entendieron Mateo 5:17 y tampoco entendieron Isaías capítulo 2, los 3 primeros versículos. No lo entendieron y proseguirán, aquí vengo, secretamente. ¿Por qué dice secretamente? Y aquí es algo que me entristeció cuando lo entendí. Cuando el Señor me permite entender. Hoy, hermano amado, muchísimos púlpitos desechan a la Torá, desechan a la ley. Sin embargo, Mateo 5:17 dice que Jesús no había venido a desechar ni a abolir la ley, sino a cumplirlo. O sea, como en el poder del Espíritu, cuando viene a la vida de un israelita o de un gentil, vemos cómo Jesús el Mesías cumple la ley. Ya no a la letra, sino en el Espíritu se entiende. Entonces, cuando el creyente secretamente por las enseñanzas que recibe, sin obedecer a la Torá o a la ley, ¿qué pasa ahí, hermanos amados? Y esto es bien triste. Le comentaba a mi esposa que cuando lo entendí en esta semana, me causó mucha tristeza de tantos hermanos que conocemos, pero que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando no obedecen o no emprenden ese camino de obedecer la Torá o la ley, pero en el Espíritu Santo, mire, hermano amado, lo que pasa. Escuche bien. La influencia del espíritu del anticristo está en ese creyente. Y quiere decir que está en apostasía. Y la apostasía está en marcha desde los tiempos del apóstol Pablo, pero espiritualmente, secretamente, por causa de los líderes, que no está esa enseñanza en sus púlpitos, o el maestro no lo enseña, en clases, en seminarios, etc. Entonces, va a llegar un momento en que ese espíritu de anticristo que está en muchos creyentes, va a haber un sujeto que va a personificar ya de una manera literal, física, natural, la apostasía. Es decir, como dice
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que cuando el hombre de pecado, o sea, dice, ya viene la apostasía. No es que la apostasía va a venir recién, ya está en marcha, secretamente y espiritualmente. Pero cuando surja el anticristo, este va a ser la personificación que va a anunciar la separación definitiva de la Torá. Ya. Hermanos amados, las excusas del caso, pero sigamos adelante. Vamos a comenzar desde el tema 4. El principio de dolores inicia con el primer sello. Creo que ya se pueden haber dado cuenta frente a las referencias anteriores que hemos venido haciendo. Los 4 caballos, los 4 jinetes y los 4 sellos, que es la gran tribulación, que son el principio de dolores. ¿Por qué le dicen principio de dolores que profetizó Jesús nuestro Mesías? Él lo profetizó en Mateo 24 y que va a ocurrir en estos últimos días de la actual última generación. ¿Por qué principio de dolores? Porque el gran juicio de Dios va a ser muy intenso. Realmente va a ser un dolor muy grande que la humanidad sufrirá. Y eso ya lo vimos el año 2022. Como les dije, en el Evangelio de Mateo 24, Jesús nuestro Mesías, ahí nos habla también de los 4 caballos, de los 4 jinetes y de los 4 sellos, pero no así en esos términos, pero sí nos permite entender. Por eso le animo a que en Mateo 24 tenga a la vista en su Biblia Mateo 24 y vamos a leer 4 versículos, el 5, el 6, el 7 y el 8. Atención, hermano amado. Los hermanos de la congregación ya saben, pero usted, hermano amado, va a ser seguramente una primicia y qué bueno que sea usted parte de esa primicia. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Aquí está el primer caballo y el primer jinete, que lo vamos a ver más adelante. Versículo 6. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Aquí está el segundo caballo y el tercer jinete. El segundo caballo, el segundo jinete y el segundo sello. Seguimos leyendo. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero no es el fin todavía. Está hablando, todavía no es el gran juicio de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantarán también las alarmas, como hace un rato hemos escuchado, hermano amado, porque dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tercer jinete, tercer caballo, tercer sello. Y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Cuarto jinete, tercer sello y cuarto caballo. Los 4 caballos, los 4 jinetes y los 4 sellos, que es el principio de dolores, se encuentra, hermanos amados, en Apocalipsis capítulo 6,
escuche bien, porque lo vamos ahorita a enunciar. Apocalipsis capítulo 6, los 8 primeros versículos. Estos 4 espíritus de los sellos van a tener una asignación que cumplir en ese momento del principio de dolores. Pero ¿qué quiero decirle, hermano amado? ¿Qué nos permite entender el espíritu frente al contexto de años recientes, este año y los próximos? Dios, escuche bien, Dios siempre nos va a permitir entender algo, que lo que hoy viene experimentando la humanidad en algunos países, en alguna región, solo es escuche bien, una muestra menor de lo que será la gran tribulación. Es decir, Dios a través de diferentes eventos que ocurren en el mundo, Él nos anuncia una muestra menor de lo que ocurrirá en la gran tribulación y aún en el gran juicio de Dios, que es el otro evento. Hemos dicho que el principio de dolores inicia con el primer sello. Hemos leído que en Mateo 24:5 dice: yo soy un ungido y engañarán a muchos. ¿Qué dice el primer sello? En Apocalipsis 6, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: después vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decían con voz de trueno: ven y ve. Ya estudiamos esto, quiénes son estas 4 criaturas. Estas 4 criaturas es la agrupación de las tribus de Israel. Sí, hermano amado, eso usted quiere verlo, hermano, ahí del canal del ministerio, vaya a Evangelización de Restauración, año 2022, ahí está todo el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, para que usted se edifique, hermano. Versículo 2. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le puso una corona, y salió venciendo de modo tal que vencerá. Acá, pues, hermanos amados, a veces hay algunos líderes que dicen que es Jesús. ¿Qué tal error y equivocación? No es el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús el Mesías está revelando el orden de la gran tribulación y el gran juicio a el apóstol Juan. Este primer jinete de este caballo blanco es el anticristo. Tiene un arco y va a conquistar mundialmente toda la tierra. Cuando Jesucristo venga, escuche bien, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, también habla del caballo blanco, pero él viene para el reino del milenio. Se da cuenta la gran diferencia. Es más, este jinete del caballo blanco inicia un periodo de paz de 3 años y medio. ¿No? El anticristo va a tener un ciclo de 7 años. Pero en estos 3 años y medio primero, el anticristo va a dar un periodo de paz. Este jinete también lo profetiza el profeta Daniel. Tome notas y le animo a que lo lea.
en Daniel 7, versículos 7 y 8. Hasta aquí el primer sello. Segundo sello, que leímos en Mateo 24, versículo 6. Dice, escucharán de calamidades y noticias de guerra. Segundo sello. Este es el segundo sello que está en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, escuché, dice, a la segunda criatura viviente que decía, ven. Enseguida salió otro caballo rojizo, y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra, para que así se mataran unos a otros, y se le entregó una gran espada. Hermano amado, el apóstol Pablo, miren lo que dijo en Primera de Tesalonicenses. Búsquelo, hermano amado, búsquelo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Porque ustedes mismos saben firmemente que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche. Es decir, algunos sabrán que viene y otros no sabrán en qué momento viene. Versículo 3. Y que cuando digan paz y seguridad, es decir, cuando el jinete del caballo blanco anuncia paz y seguridad, entonces repentinamente, es decir, después de los 3 años y medio de paz, los siguientes 3 años y medio siguientes de su gobierno nefasto, entonces dice, repentinamente llegará sobre ellos la destrucción, como dolores de parto a mujer embarazada, y no escapará. Jesús nuestro Mesías, Él es el príncipe de paz y siempre nos da paz permanente. En cambio, el anticristo va a tener un periodo inicial de paz y seguridad y después, como dice, destrucción como dolores de parto. Hermano amado, hay algo que quiero decirle, lo que dice en Isaías 48, 22. No hay paz para los impíos, declara Yahweh. ¿Qué es un impío? Es alguien malvado. ¿Quién es alguien malvado? Alguien que tiene maldad. ¿Y qué es la maldad? Que hace que el amor de muchos creyentes y de muchos no creyentes se enfríe. Ya le dijimos la respuesta más antes. Va a ser este segundo sello, que es el inicio de los 3 años y medio del anticristo, va a ser un periodo de repente de algunos meses donde habrán sucesos de guerras civiles, habrán noticias de guerra entre las naciones. Aún cuando alguien esté predicando el evangelio del reino, terrible será para su vida. Ya hemos hablado que antes que el anticristo se manifieste, lo que va a ser quitado, Dios quitará sobre la humanidad su don, su gracia de salvación. El Espíritu se seguirá moviendo en toda la tierra, pero su gracia y su don de salvación es lo que es quitado. De esto hablaremos en su momento.
Mateo 24:7, que hemos leído, dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Aquí está hablando del tercer sello. ¿Dónde encontramos el tercer sello? Vea su libro de Apocalipsis. Y vamos a leer el versículo 5. Es bien interesante, hermanos amados, no sé por dónde dejé mi pañuelo, hermanos amados. Dice, y cuando abrió el tercer sello, aquí es el apóstol Juan quien está escribiendo, ya usted sabe, escuché a la tercera criatura viviente que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Luego escuché una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes, que dijo, una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y no dañes el aceite ni el vino. ¿Cuánta información hay, hermanos amados, en este tercer sello y en este pasaje? Una medida de trigo es aproximadamente casi 1 kilo. No es 1 kilo, es casi 1 kilo. 900 gramos y algo más. Pero ¿a cuánto equivale un denario? Mire usted lo que ocurrirá con este tercer jinete, este tercer caballo, este tercer sello. En los tiempos de Jesús, nuestro Mesías, un denario equivalía a un jornal diario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir las consecuencias de este caballo negro? Que una medida de trigo, o sea, aproximadamente 1 kilo, ¿cuánto va a costar? Un denario. Y yo decía, ¿cómo puedo hablar esto? Vi el sueldo mínimo legal aquí en Perú. Hoy, ¿cuánto será más adelante? Quiere decir, trayéndolo al entendimiento y a la práctica, en ese tiempo, indudablemente estoy estimando el sueldo mínimo legal de hoy, que es lo mínimo, pero hay otras personas que ganan mucho más, otras naciones tienen otro sueldo mínimo legal diferente. Pero hablando del Perú, para entender un poco este pasaje hoy, más adelante será indudablemente más. Hoy era como comprar 900 gramos y un poco más de trigo a 40 soles aproximadamente. 1 kilo de trigo o 900 gramos y un poco más costaría aproximadamente 40 soles. ¿Qué es lo que anuncia? Que indudablemente es carísimo. ¿Qué es lo que anuncia el caballo negro? Este tercer sello. Crisis financiera mundial. El caballo negro anuncia luto. A consecuencia de las guerras civiles del segundo sello y de guerras entre algunas naciones, se va a originar una crisis financiera mundial. Y esto va a originar
hambruna mundial. En los tiempos de Juan, en los tiempos de el apóstol Juan, un día laboral era igual a un denario, como ya hemos visto. Pero hoy, hermanos amados, miles de millones de personas no saben lo que es vivir con hambre. Existen algunas regiones en el mundo, países pobres, que experimentan hambruna, pero hay apoyo de organismos internacionales. Pero el paso del caballo negro no se va a comparar con estos días de hambruna en algunos lugares, porque será el caballo negro ocasionará hambruna. Mateo 24, versículo 6. Jesús, nuestro Mesías, en ese tiempo seguía profetizando, y aquí habla del cuarto sello. Más terrible era como que cada sello iba ascendiendo en cuanto a consecuencias. Mateo 24, versículo 6 dice: en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Este es el cuarto sello del cual el apóstol Juan habla en Apocalipsis 6, y vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice: cuando abrió el cuarto sello, escuché a la cuarta criatura viviente que decía: ven y ve. Entonces vi. He aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y mediante las bestias salvajes de la tierra. Aquí se describe que una cuarta parte de la tierra, es decir, de la humanidad, de la población mundial, después de guerras civiles, de guerras entre naciones, después de una crisis financiera mundial, la consecuencia será hambruna, plaga, peste, y muchísimas personas, la cuarta parte de la tierra, morirán también por ataques de bestias salvajes de la tierra. Hermano amado, del primer sello, escuche bien, al cuarto sello es la gran tribulación. A estos 4 sellos Jesús le llama solo: este es el principio de dolores. Y usted seguramente se estará preguntando, bueno, los hermanos de la congregación ya saben, o usted se estará preguntando: sí, pastor, pero yo ya me fui antes que aparezca el primer sello. Error. Error, hermano amado. Quien le enseñó: es mejor escuchar a Dios antes que a los hombres. Mejor escuchar su palabra antes que cualquier teología. Como por ahí escuchaba en algún momento, dice: el nuevo orden mundial es el imperio romano. ¡Qué error, Dios mío! Y lo he escuchado a grandes líderes que usted conoce. Grandes líderes que usted conoce. Ahí por Centroamérica. Algunos sabrán. Y no enseña la ley, ni enseña la Torá. Pero bueno, hermanos amados,
¿En qué momento será el arrebato? ¿O en qué momento, y esto es más revelador y bíblico, en qué momento la Israel espiritual, la rama natural y la rama silvestre, los escogidos de Dios? ¿Quiénes son la rama natural? Los israelitas mesiánicos, creyentes en el Mesías. La rama silvestre son los gentiles, creyentes redentivos. Y estos escogidos de Dios tienen un momento, pero ¿en qué momento? Este va a ser, hermanos amados, el tema número 5 y último de esta serie. Ha iniciado el principio de dolores, que seguramente lo voy a enseñar en el mes de marzo, porque ya el primero es Cena del Señor y veremos en qué momento terminamos esta serie. Pero sí les doy un adelanto, hermanos amados. Los de la congregación ya saben. Usted, hermano, ahí y amigo en el canal del ministerio. Ser la Israel espiritual, los escogidos de Dios, es todo un proceso de transformación. Es todo un proceso. Saber que hoy en Jerusalén hay testigos de Jesús el Mesías. Es el principio. Es la forma como Dios actúa. Él nunca va a dejar a su pueblo como la luz profética para las naciones. Ahí hoy hay algunos testigos de Jesús el Mesías, como lo hubo en el libro de los Hechos, que emprendieron a predicar el Evangelio tal y como debe de ser. Hoy también lo vienen haciendo ya algunos judíos mesiánicos ahí en Jerusalén. Pero le doy para que tenga usted un buen día, un buen domingo y no la pase muy inquieto esta semana. Usted y yo, escuche bien, toda la Israel espiritual, veremos al anticristo por algunos añitos. Él se manifiesta, lo vamos a ver vía internet, etcétera, su tiempo de paz y seguridad. Pero va a haber un momento en que él, como dice el apóstol Pablo, aquí quiero decirle, el apóstol Pablo, a ver dónde está, que cuando digan paz y seguridad, después viene la destrucción. Esos 3 años y medio, hermanos amados, ¿lo vivirá la Israel espiritual? No lo vivirá. Eso lo dejamos pendiente allí para finalizar y como tema número 5 de esta serie. Hermanos y amigos del canal del ministerio, esperemos haberlos bendecido. Disculpen las interrupciones de las alarmas de fuego, pero no es casualidad. Son anuncios proféticos, anuncios de alarma que tenemos que considerar. Gracias, que Dios me los bendiga. Con ustedes, hermanos amados, si alguien tiene